La semana anterior, hermanos, dijimos que Dios nos ha dado una medida de fe a todos, ¿se acuerda? Pero que esa medida de fe tenemos que ponerla ¿en quién? ¿En tu vecino? ¿En tu amigo? ¿En quién tenemos que poner esta fe? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque la fe primera que nos es dada, dijimos que es para salvación. Así es que con esa fe que debemos poner en Jesucristo, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón, para que la gracia sea derramada sobre nosotros y recibamos ese perdón que tanto necesitamos y también recibamos la salvación. Porque es una fe que salva. Hermanos, tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y vivir en obediencia. Todas estas son acciones. Dijimos que la fe sin obras está muerta, no sirve. Y todo esto que primeramente tenemos que hacer, como es arrepentirnos, pedir perdón y vivir en obediencia, son acciones que todos tenemos que realizar y hacer obras como producto de nuestra fe. Dar fruto de arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento. Y caminar en obediencia a los mandatos de nuestro Dios, para que de esa manera permitir que seamos transformados por el Espíritu de Dios y vivir en santidad y vivir cada día mejor y cambiar nuestra forma de vivir. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero quiero aprovechar, hermano, este punto para tocar una situación que muchas veces vemos dentro de la iglesia. Y quiero que lo tome de esa manera para que quede bien claro. Muchos de nosotros creemos que por el simple hecho de hacer una oración de salvación, la persona que la hace inmediatamente es salva o completamente salva y que ya no necesita nada que hacer. Esto muchas veces provoca que la manifestación de haber hecho una oración de fe, nosotros le llamamos, es más que suficiente para tener salvación. Pero quiero decirle, hermano, que eso solamente es la puerta. Esas acciones que hacemos de arrepentirnos, pedir perdón y vivir en obediencia, solamente es el principio para nuestra salvación. La oración abre la puerta, pero tenemos que hacer obras, frutos de un verdadero arrepentimiento, para que la fe traiga una verdadera salvación a nuestra vida. Porque, hermanos, muchos manifestamos de alguna manera que ya hemos creído en Cristo, que lo hemos aceptado en nuestro corazón y que por el simple hecho de hacer esa oración, ¿verdad?, ya son salvos y que pueden seguir llevando una vida como lo que llevaban anteriormente, que pueden seguir haciendo lo que quieren, que pueden seguir viviendo como vivían en el pasado. Al fin ya hicieron una oración y esa oración ya los hizo salvos. Pero yo pregunto, hermano,
¿Será que solamente una oración te haga realmente salvo? A veces, hermanos, creo que de alguna manera estamos confundidos y creemos que es así. Creemos que ya hice mi oración de fe, ya soy salvo y ya me voy a ir al cielo y ya. No tengo nada más que hacer y yo puedo vivir como me dé la gana, y no es así. Pero algunos entonces se preguntarán, ¿cómo entonces podemos ser salvos verdaderamente? Y la respuesta, como siempre, hermano, nos la da la Biblia. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo primeramente. Y así es, hermanos. Solamente poniendo nuestra fe en Jesucristo. Pero aquella fe, esa fe que manifestamos no tiene que estar sola, sino que debe estar acompañada, como ya vimos anteriormente, de obras, de acciones que tú y yo tenemos que realizar. Quiero recordarle una vez más lo que dice la palabra de Dios. Santiago 2, versículo 14 al 26. Si puede abrir su Biblia, por favor, acompáñeme para recordar la palabra. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Santiago es casi uno de los últimos libros de la Biblia, está casi al final. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Si él lo tiene, vamos a mirarlo juntos, hermanos. Y si no, escuche lo que dice. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, hermanos, espero que comprendamos un poco más que no solamente es necesario tener fe, necesitamos obras como consecuencia de esa fe que declaramos o que tenemos. No podemos quedarnos nada más diciendo tengo fe
pero no hago nada para demostrar que mi fe está activa, para demostrar que puedo hacer obras producto de esa fe que he puesto en Cristo Jesús. Como les decía, podemos hacer una oración de fe, podemos repetirla aquí, podemos hacerla quizás de corazón, pero ese es solamente el principio. Dice la palabra que acabamos de leer que también somos justificados por las obras como consecuencia de nuestra fe. Así es que tenemos que trabajar, hermanos, en la fe, pero haciendo obras dignas de Dios, obedeciendo, actuando, accionando, haciendo algo para demostrar que yo tengo una fe verdadera. Y mire, quiero decirle que el libro de Santiago tenía y tiene todavía el día de hoy el fin de llevarnos a la acción en relación con nuestra creencia, en relación con nuestra fe. En otras palabras, el propósito de este libro es el llevarnos a examinar nuestro caminar en relación con lo que decimos que creemos. Este libro, hermano, nos enseña que una fe verdadera va a producir buenas obras, va a producir un cambio en nuestra persona. Y si alguien dice que tiene fe, pero no produce obras ni realiza cambios en su persona, déjeme decirle que esa fe es falsa, que esa fe está muerta, que esa fe no existe. Hermanos, lo repito, muchos que profesan ser cristianos han creído que una vez que se ha realizado la oración aceptando a Cristo, no importa cómo vivamos, piensan que ya tienen asegurada la salvación y que para siempre serán salvos. Pero déjeme decirle que en principio esto es verdad, pero tenemos que realizar buenas obras, actuar en obediencia a los mandamientos de Dios para poder conservar esa salvación que el Señor nos está entregando, que el Señor está dándonos por gracia, por fe. ¿Qué significa entonces? Que tenemos que vivir, hermanos, conforme a la palabra, que tenemos que vivir conforme a los mandamientos de Dios, que tenemos que cambiar nuestra persona, que tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos vaya transformando poco a poco y que finalmente la obra de Dios se haga completa en nuestra vida. A veces hasta usamos pasajes bíblicos que interpretamos a nuestra manera, pero que en realidad, hermano, no nos llevan a ningún lado. Creo que tenemos, como decía la pastora Cheli hace rato que pasó, tenemos que madurar, tenemos que tener el entendimiento, tenemos que tener la revelación de que no solamente por hacer una oración ya somos salvos. Porque ¿sabe una cosa? Muchos han hecho en esta iglesia una oración de fe y la repiten, pero es solamente de labios para afuera. Porque no permiten que el Señor, a través de esa puerta que está abriendo, comience a trabajar en sus corazones, cambie verdaderamente su persona y puedan dar verdaderamente fruto de arrepentimiento.
¿Y qué podemos entender como fruto de arrepentimiento, hermano? Dejar de hacer lo que antes hacíamos, dejar de vivir como antes vivíamos, dejar de hablar como antes hablábamos cuando estábamos en el mundo. Que los frutos producto de esa fe puesta en Cristo muestre que estamos siendo cambiados, que estamos siendo transformados, que queremos realmente ser otras personas diferentes, nuevas criaturas, como dice la palabra, y hacer lo que tengamos que hacer para agradar el corazón de Dios. Muchas veces la palabra nos lo da bien claro, ¿no? A veces la palabra nos ha dicho: el que roba ya no robe, el que mentía ya no mienta, el que hacía esto o aquello ya no lo haga. Ahora comience a ser diferente, empiece a hacer cosas buenas, obras buenas que agraden el corazón de Dios. Y entonces, de esa manera podemos entender que nuestra fe puesta en Cristo está produciendo algo en nuestra vida, algo diferente, algo distinto, algo que está cambiando nuestra forma de vivir. Porque ¿de qué nos sirve decir que ya hicimos una oración de fe si no somos obedientes? Si no hacemos lo que tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios. No sirve de nada. Es una fe muerta. No estamos manifestando las obras buenas que el Señor quiere que hagamos. La palabra de Dios, hermanos, es clara en ese punto, porque la palabra dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, si alguien dice que ha nacido de Dios, que ha recibido a Cristo, y su vida no está produciendo cambios y en su vida todavía se siguen reflejando todos los pecados con los que llegamos aquí, entonces nosotros mismos nos estamos engañando. Porque al Señor no lo podemos engañar, hermano. No podemos decir: he hecho mi oración de fe, el Señor ha perdonado mis pecados, ahora soy un hijo de Dios, y seguir viviendo igual. No se puede, hermano. Perdóneme que se lo diga, pero no se puede de esa manera. Nos engañamos a nosotros mismos. Y déjeme decirle que si actuamos de esa manera, el destino será muy diferente a la salvación. O podemos decir que será todo lo contrario a la salvación. Hermanos, las Escrituras nos enseñan que tenemos que actuar de una forma muy objetiva, que el que ha nacido de Dios no puede seguir viviendo en el pecado. Por ahí apúntele 1 Juan 3:9 para que después lo lea y compruebe que esto que estoy diciéndole ahora está ahí y que es palabra de Dios y que es la voluntad de Dios y que es el mandamiento de Dios. Tenemos que dar y mostrar frutos de un verdadero cambio en nuestra vida. Frutos de arrepentimiento verdadero. Frutos de que el Señor está construyendo una nueva vida en nosotros. Y que eso es lo que tenemos que mostrar. Mire, voy a ponerle un ejemplo. Si alguna persona ara la tierra para sembrar y pone ahí una semilla de naranja, por ejemplo, y el árbol empieza a crecer
Yo le pregunto, ¿qué fruto va a dar ese árbol? ¿Acaso va a dar manzanas? ¿Acaso va a dar higos? ¿Acaso va a dar otra cosa? ¿Verdad que no? Si usted sembró una semilla de naranja, ¿qué va a cosechar? ¿O qué fruto va a dar? Naranjas. De la misma manera, hermano, si alguien tiene la semilla de la fe verdadera, esa fe va a dar frutos. Jesús dijo que un buen árbol no puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces, concluimos, hermano, que por los frutos, por las obras, por las acciones, por las actitudes, podremos saber si somos salvos y si somos hijos de Dios. Por sus frutos, dice la palabra, los conoceréis. ¿Por qué estamos siendo conocidos, hermanos? ¿Por qué estás siendo tú conocido? ¿Por frutos buenos o por frutos malos? ¿Estás sembrando una semilla de fe en Cristo Jesús y estás haciendo todavía malas obras? Acuérdate de lo que acabamos de mencionar, que dice la palabra. Un buen árbol no puede dar malos frutos. ¿Y sabes qué? Tú tienes que ser un buen árbol y dar buenos frutos para Dios. Amén. Entonces, hermanos, una oración nada más no puede cambiar nuestra vida, nuestro corazón. Repito, muchos han hecho una oración aquí y los felicitamos por haberla hecho. Se van, luego regresan y siguen siendo igual que antes de entregar su vida a Cristo. No es posible, hermano. Porque entonces la fe sin obras buenas, la fe sin arrepentimiento, la fe sin dar buenos frutos para el Señor, no sirve de nada. Pero una fe que se pone en acción, una fe que trabaja, una fe que se esfuerza por obedecer y cumplir los mandamientos y la voluntad de Dios, esa es una fe verdadera. Entonces, no nos engañemos, hermanos, diciendo ya hice una oración y ya soy salvo. Hay que trabajar en ella. Hay que hacer algo para mantener la salvación. La palabra nos ha enseñado, hermano, que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, teniendo temor de fallarle a Dios nuevamente. Temblando de solamente pensar que yo la pueda perder. Hay algunos por ahí que dicen que la fe no se pierde. Bueno, ya Dios te la dio y Él no te la va a quitar. Pero ¿sabes? Si tú no la conservas, si tú no haces lo que tienes que hacer para guardar tu salvación, mira, quién sabe lo que vaya a pasar. ¿Quién sabe lo que vaya a pasar? Así es que, hermanos, tenemos que mostrar esos frutos de arrepentimiento, cambiando verdaderamente nuestro corazón y nuestra persona para realmente decir que estamos teniendo un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hablando pues de la fe, de la obediencia a la fe,
Le repito, la fe se hace activa por las obras. Y déjeme decirle que sin la obediencia a la fe no habrá crecimiento, no habrá progreso en su vida y tampoco habrá frutos. Quiero que me acompañe a ver lo que dice Gálatas 3, versículos 23 al 26. Gálatas 3, del 23 al 26. Escuche lo que dice. Dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora. Le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mire, antes de que viniera a nosotros la fe que depositamos en Cristo, teníamos que ser obedientes a la ley. Teníamos una fe legalista, digamos. Pero ahora, hermanos, nuestra fe nos ha llevado al camino a Cristo. Y el día de hoy, hermanos, ya no necesitamos solamente tener fe en la ley, porque ya somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Oiga, cuando una persona ha venido a Cristo y se ha hecho uno con Él, la fe de Cristo se hace activa por obras. Esas obras son los frutos de la obediencia a la fe, y el poder para activar nuestra fe en obediencia proviene siempre del Padre a través del Espíritu Santo. Pero ¿por qué tenemos que accionar en la obediencia a la fe? ¿O por qué el accionar en obediencia a la fe es importante en el reino de Dios? Porque, hermanos, en el reino de Dios todo depende de la obediencia. ¿Qué quiero dar a entender? Antes se tenía el Pentateuco, se obedecía a la ley de Moisés, que le fue dada a Moisés. Esa ley decía algunas cosas que nos protegían para no caer en los pecados. Si la obedecíamos, era como una protección para nosotros, para no transgredir la ley de Dios y ofender al corazón de Dios. Se tenía que obedecer al pie de la letra. Pero ahora vino Cristo. Y vino Cristo a cumplir la ley también. Pero no solamente la ley que se le dio a Moisés, Cristo vino a dar otro agregado a la ley de Dios. Y ahora no tenemos que obedecer toda la ley de Moisés, sino tenemos que obedecer lo que Dios a través de Cristo ha manifestado a sus hijos.
Tenemos que poner acción en obediencia a los mandamientos de Dios. Y hermanos, en el reino de Dios todo depende de la obediencia. Por eso es importante poner por obra nuestra obediencia, poner en acción nuestra obediencia, porque todo es importante en el reino de Dios. La obediencia es importante en el reino de Dios. ¿Obedeces la palabra? Agradas el corazón de Dios. ¿No obedeces? No vas a agradar el corazón de Dios. Mira, quiero decirle algo también. La caída que Adán y Eva tuvieron al pecado vino a través de la desobediencia. Pero ahora somos criados a través de la obediencia y de la fe de Cristo. Cristo, hermano, vino a ampliar y a manifestar lo que es la voluntad del Padre Celestial. Y esa es una ley. Y esa es la que tenemos que obedecer. Esa es la ley que debe de gobernar nuestra persona y también debe de gobernar a la iglesia. Porque ¿de qué nos serviría decir o escoger, sabe, estos principios, estos mandamientos de Dios, sí los voy a obedecer y estos otros no los voy a obedecer? Tenemos que obedecer todo lo que el Señor nos manda, hermanos. No unas cosas sí, a nuestra conveniencia, y otras cosas no. Tenemos que obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Gálatas 5, versículos 5 y 6, se lo voy a leer, dice: sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Sin la fe en acción, hermano, por medio de la obediencia y por medio de las obras, no puede tener lugar en nosotros la santificación. Porque nosotros, hermanos, por medio del Espíritu, dice la palabra, esperamos ansiosamente por la fe la esperanza de la justicia. Es decir, por nuestra fe que hemos depositado y por la obediencia, esperamos que el Señor nos esté justificando, o que seamos justificados delante de Dios. Y la justicia nos trae esperanza. Pero es imposible, hermano, ser justos o ser justificados por Dios de alguna otra manera, de una manera que no sea por medio de la obediencia a la fe. Romanos 1:17 dice que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y yo pregunto, ¿por qué vivirán los que han sido justificados por el Señor? ¿Por qué vivirán? Por la fe. Porque por medio de la fe, hermano, nos unimos con Cristo mismo y recibimos la gracia de parte de Dios. Y tenemos que obedecer, hermano,
porque solo la fe obra a través del amor. ¿Del amor a quién? Del amor a Dios, del amor a nuestro prójimo y del amor a su iglesia. Oiga, las personas normalmente tienen sus propias ideas sobre lo que tienen que creer o lo que van a creer y lo que no van a creer, en lo que van a tener fe y en lo que no van a tener fe. Pero esa clase de fe no tiene nada que ver con la fe en Cristo. Porque la fe en Cristo, hermano, nos es revelada en nuestro espíritu y en nuestra conciencia, y siempre nos va a guiar en una dirección para que podamos obtener mayor temor de Dios, para que tengamos más devoción, mayor cuidado, más sacrificios de acuerdo a la carne y más obediencia. Entonces, miramos la obediencia actuando de acuerdo a nuestra fe en Cristo Jesús. Y miren, Dios tiene planes perfectos para nosotros. A veces, hermano, no tenemos que comprender todas las cosas que Dios permite en nuestra vida. Lo único que tenemos que saber es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para ti, hermano. Y cuando alguien dice amén, está creyendo por fe que así es. Que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y a veces no comprendemos las cosas que Dios hace, pero todas son para nuestro bien, amén. Todas son para nuestra bendición. Y cuando estamos plenamente convencidos de que Dios quiere lo mejor para nosotros, es que podemos, por la gracia de Dios, actuar conforme a la fe. Porque la fe, hermano, siempre revela algo, aun cuando no conozcamos todavía el resultado. Por eso dice que la fe, hermano, es la convicción de lo que no vemos, la certeza de lo que esperamos, pero que aún no se ha hecho manifiesta. Nuestra fe, hermano, en obediencia, siempre traerá bendición, siempre traerá buenos resultados, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos y tú y yo somos hijos de Dios. Amén. A veces, hermano, de acuerdo a lo que Dios hace, a veces cuando permitimos en nosotros a Dios hacer su voluntad, nuestra fe, hermanos, muchas veces primeramente va para abajo y luego va para arriba. ¿Le ha pasado, hermano, que usted dice, yo tengo fe en el Señor, de que esto el Señor me va a responder y de que esto va a suceder porque lo creo, porque Dios lo ha prometido y va a pasar porque Dios lo ha hablado y lo ha manifestado, y de repente no ve claro? Y de repente ve que todo lo que usted está creyendo pareciera que no se va a cumplir. Pareciera que nada más expresó su fe en lo que Dios dice y las cosas van empeorando y las cosas van haciendo diferencia, no para bien sino para mal. Pero ¿qué pasa si usted mantiene su fe?
¿Qué pasa si usted, a pesar de lo que esté viviendo, ancla su fe en el Señor y dice, pues no estoy viendo nada, al contrario, creo que estoy viendo lo contrario de lo que mi corazón desea y lo que he pedido al Señor, creo que vamos de mal en peor? Y su fe y su obediencia a lo mejor decaen un poco, pero si se levanta y dice, no, yo voy a seguir confiando en Dios, yo le creo a Dios y lo voy a seguir obedeciendo y voy haciendo lo que Él me está diciendo que haga, entonces de repente su fe se levanta. Y cuando menos se da cuenta, entonces su fe va aumentando y va creciendo, y entonces empieza a ver la gloria de Dios, empieza a ver la manifestación de Dios, empieza a ver que las cosas se están dando conforme usted lo había hablado con el Señor, y que la gloria de Dios empieza a hacerse una realidad en su vida. Pero tenemos que creer y tenemos que obrar. Porque si en esos momentos en que usted dice que ha depositado su fe y las cosas empiezan a empeorar, su fe se derrumba, hasta ahí llegamos. Hasta ahí nos quedamos. Pero si su fe se levanta, si el Espíritu de Dios viene y le echa un empujón y su fe vuelve a levantarse y vuelve a hacer usted obras de obediencia y de fe en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios, entonces la gloria de Dios se va a manifestar completamente en tu vida. Porque así ha pasado, ¿no? ¿Cuántas veces dijiste, no, pues esto no, creo que el Señor no me entendió? Creo que el Señor oyó mal lo que yo le estoy pidiendo, porque estoy viendo que no pasa nada, que no, al contrario, creo que las cosas van de mal en peor. Pero si usted mantiene su fe, si usted fortalece su fe, si usted pide la ayuda del Espíritu Santo y su fe se levanta, entonces verá la gloria de Dios. Amén. Ahora, la palabra dice que la fe viene ¿por qué? Por oír. ¿Oír qué? Y la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Hermano, la fe viene por el oír la palabra y por creerla y por obrar y actuar en consecuencia. Y el Espíritu Santo, hermano, siempre estará ahí para ayudarnos. El Espíritu Santo siempre está activo en nosotros y con nosotros. Mientras nos mantengamos en paz, mientras nos mantengamos en obediencia, mientras mantengamos nuestra fe, repito, veremos la gloria de Dios. Y le digo esto una vez más. Sin la obediencia a la fe no habrá crecimiento, no habrá progreso, no habrá avance, no habrá frutos. A lo mejor pudiera ser un fiel servidor en algunas actividades de la iglesia, como muchos. Manifestar de alguna manera que te regocijas en lo que haces aquí o allá. Pero si no eres verdaderamente sincero y honesto, y caminamos haciendo obras para manifestar nuestra fe,
entonces no podremos avanzar. Pero si tú eres un fiel servidor del Señor y obedeces y te gozas en lo que estás haciendo para Dios y para la obra de Dios, y sigues firme en tu fe y sigues activo en tu fe y sigues haciendo las cosas como Dios quiere que las hagas, entonces habrá avance, entonces habrá crecimiento, entonces habrá madurez, entonces podrás ir llegando a otro nivel en el reino de Dios. Mira, el camino de la obediencia es el camino de la vida. El camino de la obediencia es el camino de la salvación. Dice la palabra que Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Escucha bien, Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y yo quiero puntualizar aquí una palabra: eterna salvación. ¿Qué podemos entender entonces? Que por nuestra obediencia, por ser obedientes al Señor, vamos a tener esa salvación eternamente. Y no solamente momentánea o temporal. Porque yo sí, hermanos, soy de las personas que cree que si no cuidamos bien nuestra salvación, la podemos perder. No es que Dios no la quite, repito. Lo que el Señor te dio, ya te lo dio. Es como si algún hermano te bendice y te dice: mira, te voy a dar estos $100. Ya te los dio. Son tuyos. Pero si te descuidas y los pierdes, y si por ahí metes la mano al pantalón y sacas otra cosa y se sale, o si haces algo donde puedas perder lo que se te dio, ya no lo tienes. Por eso insisto, tenemos que cuidar nuestra salvación. Y dice la palabra que Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Te voy a leer completo lo que acabo de mencionar. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está hablando de Jesús. Por lo tanto, hermano, no hay salvación, no hay vida eterna sin obediencia. ¿Ves ahora por qué es tan importante la obediencia por la fe en el reino de Dios? Porque si tú te mantienes en obediencia durante todo el tiempo que Dios te permita estar aquí, tu salvación va a ser eterna, va a ser para siempre. Tenemos que acordarnos, hermanos, que la muerte entró a causa de la desobediencia en el mundo. Pero la vida, la inmortalidad, entró a causa de la obediencia de uno llamado Jesucristo. Porque por medio de la obediencia de Cristo, hermano, se nos abrió un camino a nosotros. Y déjeme decirle que ese camino que Cristo abrió a través de su obediencia al Padre sigue abierta todavía el día de hoy. Ese camino que Cristo vino a abrir, el día de hoy sigue abierto para todos los que creen y depositan su fe en Él. Amén.
Y el Espíritu Santo, hermano, repito, siempre va a estar ahí para ayudarnos. Dios nos da el Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Hechos 5:32 dice: nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen. ¿A quién les es dado el Espíritu Santo, hermano? A todos los que le obedecen, exactamente. Y por medio de ese Espíritu que Dios nos da, hermano, es que nosotros podemos recibir luz en nuestra vida, y es por eso que nos da la fuerza para caminar en esta tierra. Porque no vamos a llegar, hermano, a ningún progreso, no vamos a avanzar en nada si solamente nos quedamos con una fe sin obras. Por eso debemos ejercitarnos en nuestra fe de una manera personal, con una obediencia personal, con una acción personal. Nadie puede hacer, hermano, por ti lo que tú tienes que hacer. Nadie, ni tu vecino, ni tu amigo, ni tu familia puede hacer por ti lo que tú tienes que hacer. O te quedarás solamente en repetir aquí una oración de fe y decirle a los demás: ahora tú haz las obras por mí. Las obras son personales, la obediencia es personal, la salvación es personal. Dice, repito lo que dice Santiago 2:14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y luego más adelante dice: así también la fe, si no tiene obras, si no tiene obediencia, es muerta en sí misma. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y luego dice también: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, hermanos, no hay duda. Sin obediencia, la fe está muerta. Mira, podamos pensar o podamos creer lo que queramos, pero la obediencia es la que cuenta en el reino de Dios. La obediencia es lo más importante en el reino de Dios. Sin obediencia no mantendremos nuestra salvación. No avanzaremos, hermano, como iglesia, no avanzaremos como personas, no daremos ni un paso más en el camino de la vida si no tenemos una obediencia completa a la voluntad de Dios. Y mire, finalmente digo lo siguiente: todo lo que necesitamos para conducirnos a la obediencia se encuentra y se recibe en Cristo Jesús. Escúcheme bien, lo repito. Todo lo que necesitamos, tú y yo, para conducirnos a la obediencia, se encuentra y se recibe solamente a través de Cristo Jesús. De modo que no hay excusa, hermano. Procuremos pues entonces ser obedientes en todo. Dice finalmente 2 Corintios 10:5: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y remato con la frase:
que siempre mencionamos, porque en la obediencia está la bendición. Amén. Todo lo que necesitamos para ser obedientes se encuentra y lo recibimos a través de Cristo Jesús. Por eso tenemos que depositar nuestra fe en Jesús, hermano. Porque es solamente a través de Él, solamente por medio de Él, que nos va el Espíritu Santo a dar todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, todo lo que nos hace falta para ser obedientes a la voluntad de Dios. Por eso el primer paso es recibir a Cristo. Pero no nos quedemos solamente ahí. Toda la vida, a lo largo de nuestro caminar con Cristo Jesús, necesitamos la obediencia. Y agrego algo más y con esto ya termino. Necesitamos obediencia a Dios. Y lo que voy a agregar es eso, y no porque me convenga, sino porque le conviene a usted. Necesitamos primeramente ser obedientes a Dios y también con las autoridades que Dios ha puesto aquí en la iglesia. Gloria a Dios por la que dijo sí, amén. Y se lo digo, hermano, no porque me convenga a mí, porque Dios me ha puesto aquí como la autoridad en esta iglesia. Se lo digo porque también le conviene a usted. Porque en la obediencia está la bendición. Y cuando usted es obediente a Dios y a las autoridades que Dios ha puesto y ha delegado sobre su iglesia, entonces tiene el respaldo, la cobertura y la bendición de Dios. Sea quien sea que esté en este lugar, sea quien sea, a quien Dios haya elegido para ser una autoridad aquí, tenemos que ser obedientes. No se trata de mí, no se trata de mi persona, se trata de una investidura que Dios ha puesto sobre alguien. Y podrá estar aquí al frente de esta iglesia quien sea, hermano, a quien Dios escoja. Pero tú y yo tenemos que ser obedientes y sujetarnos a la autoridad que Dios ha puesto en este lugar. Amén. Porque es para ti, es para tu bien, es para tu beneficio, es para tu bendición. Así es que, hermanos, tenemos que poner en acción nuestra fe, hacer obras de fe y dar fruto como consecuencia de que un día dijimos: yo pongo mi fe en Cristo Jesús y creo que Él me perdonó mis pecados y creo que Él va a cambiar mi vida y creo que he recibido la salvación y creo que si mantengo mi salvación, entonces recibiré la vida eterna también. Así que la fe viene acompañada de las obras, de buenas obras y de obediencia al Señor. Amén. Incline su rostro y vamos a pedirle a Dios que la obediencia por la fe en Cristo sea parte de nuestra vida. Y si usted dice: yo soy obediente, le voy a creer. Pero si usted dice: quiero ser más obediente todavía, y es con un corazón sincero, entonces también le voy a creer. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu salvación. Creemos verdaderamente, Señor, que tú has perdonado nuestros pecados cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando hemos depositado nuestra fe en el Hijo de Dios.
Creemos que tú has perdonado nuestros pecados y nos has limpiado y nos seguirás limpiando el resto de nuestra vida. Y que la salvación la tenemos. Pero te pedimos, Señor, ayúdanos a conservarla. Ayúdanos a no perderla. Haznos hombres y mujeres obedientes a tu palabra, a tus mandamientos. Y Dios, aumenta cada día más nuestra fe. Que nuestra fe, hermano, vaya creciendo. Dígale al Señor: yo quiero que mi fe vaya creciendo día tras día. Pararme en esa fe, en la roca que es Jesucristo, y que nada ni nadie pueda moverla. Ayúdame, Señor, si algún día desfallezco. Ayúdame, Señor, si algún día decaigo. Ayúdame, Señor, si alguna vez soy débil. Manda tu Espíritu a fortalecerme. Manda tu Espíritu a levantarme. Manda tu Espíritu a ayudarme a mantener mi fe firme en ti y esperar en ti. Porque sé que tú siempre cumplirás tus promesas y que lo que tú hablas es verdad, y lo que tú dices se cumplirá. No permitas, Señor, que el diablo nos robe la bendición de tener fe, porque a veces el diablo también utiliza la fe para hacernos caer y nos hace creer cosas que Dios no dijo, cosas que Dios no quiere, cosas que Dios no va a hacer. Y nos hace pensar que nuestros propios pensamientos son los pensamientos de Dios, y a veces no es así. Señor, que nuestra fe sea verdadera, que nuestra fe sea real, que nuestra fe sea perfecta en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora dele una ofrenda de palmas al Señor, porque Dios es bueno y porque lo que Dios habla es verdad, y porque lo que Dios manifiesta a través de su palabra es su perfecta voluntad para nosotros. La gloria sea dada siempre a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo. Tómanos de tu mano, Dios, y no nos sueltes, y ayúdanos a anclar nuestra fe solamente en ti, esperar en ti y ver la gloria de Dios descender sobre nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.